buscando un poquito información para este mensaje, llegué a un blog de una hermana, una joven universitaria, que escribió un artículo acerca de precisamente de cómo ella ha enfrentado este golpeteo a su vida cristiana. Es una joven cristiana de nombre Diana. No voy a decir su apellido, solamente su nombre. Ella se llama Diana y es una mujer, una joven universitaria en una universidad de California. Y en la universidad, asistiendo a su primer clase de filosofía, el profesor de la clase, muy parecido, si tú viste la película Dios no está muerto, no es una ficción, hermano, es una realidad llevada a la pantalla, llevada al cine. Muy parecido al profesor de esta película Dios no está muerto, lanzó una pregunta al auditorio de jóvenes estudiantes. Y esto fue lo que ella escribió acerca de esa experiencia. El profesor preguntó quiénes creían en Dios. Por supuesto, yo levanté la mano. Yo sí creo, fue lo que dije. Respondí con naturalidad y con convicción. A partir de ahí, sufrí 1 hora y media de burla. El profesor sonrió con sorna y delante de todos me pidió que explicara mi postura. Y ella comienza a citar y a narrar cómo ella habló de lo que creía del Evangelio, cómo su vida había sido transformada a través de su fe en Cristo Jesús y cómo ella estaba segura de que la palabra de Dios era la verdad. Ella explica también que en cuanto terminó de decir lo que ella creía, las risas no se hicieron esperar. Los compañeros comenzaron a reírse, el profesor comenzó a estimular a sus compañeros con expresiones que sobajaban, que limitaban, expresiones de alguna manera que criticaban la postura o el pensamiento de esta joven estudiante. Ella platica que se sintió como una especie en peligro de extinción cuando sintió toda esa burla, y toda esa experiencia la llevó a que al final del día ella no pudiera resistirse en manifestar su dolor, y dice que esa noche comenzó a llorar en su habitación por la experiencia tan terrible que vivió. Pero ella dice que no fueron lágrimas de vergüenza, sino fueron lágrimas de impotencia. Dice que en ese momento sintió rabia, pero ella dice que no fue una rabia porque odiara al profesor o a sus compañeros, sino fue una rabia espiritual por ver el odio o la aversión que la gente tenía por Dios y por su palabra. Ella escribe también en su blog, cito: durante toda la clase me sentí mal, sentí que manosearon mi fe, quise irme, levantarme y despedirme hasta la próxima clase, pero por temor a parecer una cristiana ofendida me quedé y lo pasé peor. Hoy sé que simplemente no encajo en todos lados y se ríen de los consejos que les doy. Sin embargo, no me voy a quedar callada, no me avergüenzo de mi fe, no porque no duela, sino porque sé que vale la pena. Hermano, una joven, una señorita, si está en universidad, quizá tenga 20 años, alrededor de 20 años, y ver la valentía con la que narra y se atrevió incluso a publicar esta experiencia, nos debe de llenar a nosotros, 1, de entendimiento de lo que se trata el Evangelio, y 2, del llamado que Dios nos hace en relación a cómo enfrentar esta realidad, de no quedarnos callados, de no avergonzarnos, de no mimetizarnos con el mundo. Esta experiencia que te platico, hermano, es apenas una muestra, un botón para entender que como cristianos tenemos, ¿qué cosa? Enemigos, y que somos llamados a no tener una fe contemplativa. No estamos llamados a tener una fe pasiva, sino estamos llamados a tener una fe que pelea. A muchos no nos gusta esto, hermano. Nos han metido ideas, hermano, donde tenemos que ser complacientes, tenemos que soportarlo todo, pero soportarlo todo, hermano,
no es quedarse inmóviles. Soportarlo todo no es quedarse callados. Soportarlo todo, hermano, no es esconder. Soportarlo todo, hermano, es tomarse de la mano del Señor y aguantar el embate hasta que llegue el momento adecuado para que con sabiduría podamos levantar nuestra voz y podamos hacer lo que es correcto. Hermano, con todo lo que hemos hablado durante las semanas pasadas, podemos entender o deberíamos entender que no vivimos como iglesia cristiana en un jardín de rosas. La iglesia ha sido llamada a vivir en un campo de batalla. Pablo no está empleando en las cartas a Timoteo. Si tú lees las dos cartas a Timoteo, la carta a Tito y seguramente la mayoría de las cartas que él escribe, él no emplea un lenguaje como si estuviera en una fiesta. Él no emplea un lenguaje tratando de quedar bien con todos, tratando de no ofender a nadie. Él habla un lenguaje de guerra. A Timoteo no le dice intenta o considera o si te es posible conservar tu fe. No, lo que él le dice es pelea la buena batalla de la fe. No le dice cuida o intenta, pelea la buena batalla de la fe. Así que es claro, el llamado de Pablo a su discípulo Timoteo es combativo. A lo largo de estas semanas, hermano, estudiamos acerca del amor al dinero y cómo podemos ser engañados como si el dinero fuera lo único importante en la vida. Hablamos de las pasiones sensuales, de las inmoralidades sexuales, disfrazadas de una autenticidad para poder complacernos a nosotros mismos. Hablamos acerca de las doctrinas de demonios vestidos de espiritualidad que tratan de engañarnos con mentiras, aún usando la propia palabra de Dios. Hablamos de la negligencia que nos dice la palabra de no cuidar a los nuestros. Eso es un descuido también a la fe. Hablamos del orgullo intelectual, de ese orgullo, de esa soberbia a veces que nos da el creer que sabemos más, que nuestra capacidad de conocimiento es mayor y a veces como eso incluso puede venir disfrazada de discernimiento cristiano. Hablamos también de la redefinición de la fe. Cómo nos quieren cambiar los conceptos de lo que es verdaderamente creer, de lo que es verdaderamente tener fe. Hablamos de todo esto. Pero al final, hermano, el llamado del apóstol Pablo, el llamado que nos hace al final, es un grito, como una trompeta. Un día valdría la pena hablar de las trompetas en el Antiguo Testamento, porque las trompetas solo se usaban para dos cosas. Para congregar, tres cosas. Ahora recuerdo. Uno, para congregar, convocar asamblea. Dos, para avanzar. Cuando en tiempos de Moisés, cuando el tabernáculo tenía que moverse, se tocaban trompetas. Y lo tercero era para llamar a la guerra. Eran las tres razones por las que se tocaban las trompetas. Entiéndase, los shofares, los yobeles. Más adelante surgieron las trompetas de metal que también tenían otra función, pero no vamos a hablar hoy de eso. Hoy, hermanos, se tocan los shofares como que si fuera cualquier cosa. Hoy hasta encontramos gente diciendo, traiga su shofar, y es un shofarerío, hermano. Y el shofar era para decir, juntémonos, hay algo importante. El shofar era para, movámonos, no nos quedemos quietos, hay cosas que hacer. El evangelio, la iglesia tiene que moverse, no puede estar pasiva. Y tres, hay enemigos. Preparémonos, agarremos nuestras armas y peleemos esta batalla. Pablo utiliza estas expresiones en las cartas a Timoteo como una trompeta que llama a la guerra. Y cuando nos llama el apóstol Pablo nos dice, no te rindas, no retrocedas, no bajes la guardia. ¿Alguna vez tu padre te dijo, no bajes la guardia? A veces literalmente porque te puso a pelear con otro chavito, o a veces de manera metafórica, como diciendo, no se me apacigüe, no se deje, ¿verdad? Vaya adelante. Bueno, pues el apóstol Pablo nos dice, no bajes la guardia. ¿Y sabes desde dónde nos lo dice? Una vez más, esto es muy importante.
desde la cárcel. Pablo escribe desde la cárcel. Está cubierto de 1000 cicatrices que la vida cristiana, que el caminar como ministro de Dios le ha dejado. Y cicatrices no nada más simbólicas. Pablo tenía cicatrices físicas de lo que había significado el seguir a Jesús y el servir a Cristo, hermano. Y con todo ese momento complicado y lleno de cicatrices, Pablo se levanta con toda la autoridad que le da la vida que ya había tenido y le dice a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Así termina Pablo su segunda carta a Timoteo, la última que escribe, por cierto, entre todas sus cartas. La última que escribe es la segunda carta a Timoteo. Y le dice: he peleado la buena batalla. En otras palabras, mi vida cristiana ha sido una lucha. Mi vida cristiana ha sido una batalla contra enemigos visibles, contra enemigos invisibles. Mi vida cristiana ha sido una batalla contra lo que me ha rodeado y también con lo que ha estado dentro de mi propio corazón. He acabado la carrera. Pablo le dice: ha sido agotador, ha habido obstáculos y los he tenido que saltar. Ha sido difícil avanzar, ha sido como una carrera. Y comparando la batalla con la carrera dice: he guardado la fe. En otras palabras, esta batalla ha sido para cuidar mi fe. Esta carrera ha sido para guardar lo que yo creo. Si he ganado la batalla es porque aquí tengo la fe todavía, íntegra, plena, fortalecida. Si he llegado a la meta en mi carrera es porque aquí está mi fe. Hoy llego a la meta y creo que Jesús es el mismo que cuando empecé. Es el mismo que cuando tropecé. Es el mismo que cuando dudé. No me ha soltado. Aquí está mi fe. Cuando llegue el día en que nosotros seamos llamados, vamos a poder decir: aquí está mi fe, tan fuerte y firme como el primer día. Tengo heridas, tengo cicatrices, pero aquí está mi fe. He llegado a la meta, cansado, agotado, sudado, con la lengua de fuera, pero tengo la certeza y la satisfacción de que llegué bien. La fe, entonces, hermano, no es un adorno decorativo del cristiano. La fe no es un pececito en el parachoques. La fe no es una calcomanía en la libreta. La fe, hermano, es un tesoro que se debe de proteger, se debe de defender todos los días, hermano, porque todos los días Satanás quiere que tú dejes de creer, que tú creas menos, que tú dudes más, que tú pierdas ganas, que tú pierdas entusiasmo, que tú ya no quieras saber nada, que tú quieras abandonar a tu familia, abandonar a tus hijos, abandonar a tu esposa, abandonar a tu iglesia, abandonarte a ti mismo incluso. En esta serie que estudiamos, hermano, la luz de las cartas a Timoteo, pudimos identificar a 7 enemigos, quizá hay más. Les quitamos el disfraz, porque todos los enemigos se visten como ángeles de luz. Todos los enemigos toman una fachada atractiva. Hoy les quitamos el disfraz uno a uno. Pero, hermano, hemos llegado hoy al término de esta serie y muchos quizás se preguntan: bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo hacer para poder de manera general poder enfrentar todas estas cosas que van a tratar de hacer que mi vida cristiana no avance? Bueno, Pablo en un solo versículo nos da 4 puntos que quiero platicar contigo, 4 aspectos. Pudiéramos llamarle 4 armas, o pudiéramos llamarle 4 órdenes, 4 instrucciones para poder vivir de una manera práctica esta batalla constante. Quiero desglosarlas contigo. Ojalá puedas saborearlas como yo lo hice, y espero que por la gracia de Dios, el Espíritu Santo, que es el único que puede lograrlo,
nos impulse a todos para poder vivirlas, que es lo más importante. Y ese versículo es el que acabamos de leer, una vez más. ¿O no lo hemos leído? 1 Timoteo 6, capítulo 12. Primera a Timoteo 6, capítulo 12. Dice así: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe una vez más. Pablo le dice a Timoteo: estás en una batalla, Timoteo. Estás en una lucha, Timoteo. Pero Pablo dice algo muy interesante. Pero es una buena batalla. Es una buena batalla. Y alguien puede decir: ¿cómo? No puede haber una guerra buena. Eso no existe. Bueno, no en el mundo. Pero en términos de Dios, esta es una buena batalla. Esta guerra sí vale la pena lucharla. Porque es la batalla para cuidar, para progresar, para defender y para avanzar en algo fundamental, que es la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, es una batalla buena, noble, conveniente y única. Porque esta es la única batalla, escúchame bien, la única batalla que tiene como victoria el disfrute de la vida eterna. No que esta batalla te dé la vida eterna. La vida eterna ya te la dio Jesús. Esa batalla ya la ganó Él. Pero esta batalla es una batalla para que tú disfrutes lo que Jesús ya ganó. Así que vale la pena. Vale la pena esta batalla. Ahora, es una batalla que no se libra con armas carnales. El apóstol Pablo dice que nuestras armas no son carnales. Entonces, ¿cómo se pelea esta buena batalla? Como toda buena batalla épica de la antigüedad, como toda buena batalla en la que Pablo tiene entendimiento y nos lo hace saber en otros pasajes, en otros versículos. Esta batalla se vence con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la espada que Pablo tiene en mente para poder enfrentar a los enemigos. ¿Cómo lo sé? Porque Efesios 6:17 nos dice: vístanse con toda la armadura. Y en el versículo 17 dice: y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El cristiano que descuida, hermano, la palabra de Dios, que descuida la espada, que es la palabra de Dios, hermano, ya perdió la mitad de su batalla. El cristiano que descuida la palabra de Dios ya perdió la mitad de su batalla. Por lo tanto, hermano, podemos decir que un gran porcentaje de cristianos hoy, en el siglo XXI, ya están casi tirados en la lona. Porque un gran número de cristianos no están leyendo la Biblia. Un gran número de cristianos no le ponen atención suficiente al consejo de la Biblia. Buscan más el consejo de otras fuentes, de otros lugares, de otras personas, pero no de la Biblia. Hoy hay un gran número de cristianos que leen la Biblia, van a una iglesia a escuchar la palabra de Dios, pero no están convencidos que sea lo más conveniente para sus vidas. Hoy hay muchos cristianos que, aunque no lo digan de esta manera, pareciera que lo hacen. Bueno, eso dice la palabra, eso dice la Biblia, pero yo creo otra cosa. Ya están casi en la lona, hermano. Si no volvemos a ser el pueblo de un solo libro, aunque podamos leer otros, pero que un solo libro sea el que nos rija, estamos en graves problemas. Si hablamos de la fe, no podemos hablar de la fe separada de la palabra de Dios, hermano. La fe y la palabra de Dios, la fe y las escrituras, la fe y la Biblia van unidas. No pueden separarse.
Martín Lutero entendió eso perfectamente. Por eso cuando él descubrió que el justo por la fe vivirá, se dio cuenta que tenía que defender la máxima autoridad de las Escrituras. Y cuando él comenzó a defender que la autoridad última, máxima del cristiano debe ser la palabra de Dios y no el Papa. Esa fue su bandera. ¿Por qué? Porque él sabía que estaba defendiendo la fe. Tenía entonces que poner las Santas Escrituras por delante. Y lo primero que tenía que hacer era conocerlas. Cuando él leyó la Biblia, empezó a ganar la batalla. Cuando él empezó a estudiar la palabra de Dios, comenzó a vencer sus dudas, sus temores, sus propias acusaciones. Una fe que no está anclada en la verdad revelada en la palabra de Dios va a quedar expuesta a cualquier viento de doctrina. Por eso vemos un montón de cristianos atrapados en las mentiras del apostolado moderno. Si yo puedo decir, si de algo me libró el Señor, es de los falsos apóstoles modernos. ¿Y sabes cómo lo hizo? Leyendo la Biblia, hermano. Yo no escapé de la falsedad doctrinal de pensar que un apóstol es una cobertura escuchando a otro apóstol. Yo escapé de esa mentira leyendo el santo libro que Dios me ha dado para que sea mi autoridad. Por eso cuando me quieren intimidar y me dicen, es que necesitas un apóstol, necesitas cobertura, mi alma está en paz, está tranquila, porque yo ya leí la Biblia, ya escudriñé acerca de ese asunto y estoy convencido que tengo un apóstol que se llama Jesucristo. Hebreos capítulo 3, versículo 2. Y que la única cobertura que necesito es la santa y bendita sangre de Jesús que me ha cubierto de todo pecado. ¿Y por qué me he dado cuenta que la palabra dice que los apóstoles son el fundamento de la iglesia? Y si son el fundamento, debieron estar al principio de la edificación. Y eso significa que estuvieron al principio de la iglesia, es decir, cuando el Señor llamó a 12 apóstoles más uno, algunos dicen que más 2, pero ese es un debate de interpretación, y los puso como fundamento. No puede haber apóstoles del siglo XXI después de que la iglesia ha avanzado tanto en su construcción. Pero no hubiera podido llegar a estas conclusiones si yo no hubiera dedicado tiempo a leer la santa y bendita palabra de Dios. Así que, si tú no lees tu Biblia, cualquier hijo de vecina bien vestido o mal vestido, porque hoy hasta es lo que menos importa, va a terminar seduciéndote para que termines idolatrando enseñanzas equivocadas o a personas equivocadas. Pablo escribe a Timoteo, un ministro joven que necesita todavía instrucción, un ministro joven que ha aprendido, ama a Dios, tiene mucha pasión para servirlo, pero necesita todavía ser instruido, porque Pablo, el guerrero veterano que está en la cárcel, ha enfrentado tantas luchas que quiere advertirle a su joven discípulo de las batallas que él también tiene que enfrentar, porque sabe que Timoteo está en un ambiente turbulento. Pablo se encuentra en Éfeso, una ciudad muy complicada socialmente, políticamente, pero sobre todo espiritualmente. Se encuentra en una ciudad donde se adora a la Virgen de Guadalupe, a Diana de los Efesios, disculpe usted, donde hay una inmoralidad sexual terrible y donde hay una serie de enseñanzas y de doctrinas influenciadas por la cultura griega. Pablo sabe que necesita ser instruido. Pablo sabe que está rodeado de falsos maestros. Por eso le advierte acerca de ellos. Falsos maestros que están fuera de la iglesia y falsos maestros que también están dentro de la iglesia. Pablo sabe que él se encuentra en un lugar y en un ambiente donde hay mucho movimiento espiritual que causa confusión. Entonces tiene que decirle a Timoteo, entre todo lo que hay alrededor, necesitas un ancla poderosa. Si no tienes un ancla poderosa, vas a terminar
fluctuando y perdido. Segunda Timoteo 3:16 es el ancla que Pablo le enseña a Timoteo. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Es inspirada por Dios y es útil. No necesitas nada más. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso es lo que tienes que hacer tú como pastor, Timoteo. Tienes que enseñar a la iglesia la doctrina, tienes que redarguirle de sus pecados, tienes que corregirlo de sus malas decisiones y tienes que instruirlo en la justicia, es decir, en la piedad que es en Cristo Jesús. ¿Y cómo vas a hacer todo esto, Timoteo? ¿Con las teorías filosóficas, con las ideologías sociales? No, con lo único que es útil y que viene de Dios, y esas son las Escrituras. Porque debes entender, Timoteo, que tienes un propósito. Que todo hombre de Dios sea perfecto. ¿Y quién es el hombre de Dios? Aquel que ha sido salvado por Cristo. Es decir, los que están en tu congregación. Tu hermano, tu hermana es el hombre de Dios. Hermano, Pablo no es un misógino, ni es una persona que esté menospreciando. Él usa la palabra hombre en el sentido correcto. Él no vivió en la época woke, ni en la época de tanta fragilidad, ni de feminismo de hoy. Cuando él dice el hombre de Dios, él está usando la palabra hombre de manera correcta y genérica. Si él fuera un político mexicano, diría hombre y mujer, ¿verdad? Pero no, él usa la palabra de manera correcta, y cuando está hablando del hombre, está hablando del género humano, del hombre y la mujer de Dios, para que sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo vamos a equipar a la iglesia? ¿Cómo vamos a equipar a los que ya somos del Señor? Pablo se lo dice a Timoteo: toda la palabra es útil e inspirada. Hoy hay muchos que quieren meter a la iglesia psicología, sociología, filosofía. Y no digo que pueda haber algunas cosas rescatables y que pueden ser, que conecten pues con la palabra de Dios. Yo creo que sí. Pero cuando tratamos de hacer primero esto y la palabra de Dios no la conectamos, ahí, hermano, podemos terminar haciendo de los cultos clubes de optimismo, clubes psicológicos, y no lo que el Señor quiere. Centros de capacitación, de preparación y de desarrollo para que el hombre sea preparado para toda buena obra y perfecto, que es la estatura de Cristo Jesús. Entonces, enseñanza, redarguir de pecado, corregir vidas, instruir en justicia, todo eso, hermano, es un equipamiento para un soldado. Es lo que un soldado necesita. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la palabra de Dios. Fundamental, inevitable y vital. Una iglesia que no tiene la Biblia como su máxima autoridad, una congregación que puede tener 2 horas de música, pero solo 15 minutos para citar un texto bíblico, hermano, está perdiendo la batalla. El centro es la palabra. No podemos evitar tener una espada, no podemos evitar leer la Biblia, no debemos evitar escudriñarla, porque de eso va tu vida espiritual. Así que, hermano, no basta con que busques frases motivacionales, no basta con que busques experiencias místicas, emocionales. La batalla de la fe no se gana con eso. La batalla de la fe se libra con convicciones profundas, arraigadas en lo profundo de tu mente y de tu corazón. Arraigadas tan profundamente que empiezan a modificar la forma en que tú estás viviendo. Y esas convicciones, hermanos, solo nacen, solo surgen cuando tienes un corazón saturado de la palabra de Dios. Cuando la fe se define, hermanos, solamente en emociones domingueras,
Cuando el evangelio se reduce solamente a consignas que se dan para que nosotros nos sintamos motivados, y cuando las doctrinas que se enseñan se tuercen, solamente dándole un maquillaje de santidad, pero en realidad son solamente opiniones personales, tarde o temprano, las almas que estén expuestas a este tipo de experiencias van a terminar sofocándose. Tenemos que estar arraigados en la verdad. Hermano, el cristiano no le tiene miedo el enemigo, Satanás, los demonios, no le tiene miedo a un cristiano que repite eslogans cargados de jerga cristiana. ¿Qué pasó, siervazo? Sonríe, Cristo te ama. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No le tiene miedo a un cristiano que solamente repite jerga cristiana. Hermano, hay cristianos que están pecando con la boca llena de jerga cristiana. Pero sí tiembla. Satanás tiembla ante aquel que conoce las Escrituras, que ama las Escrituras, que las obedece y que las proclama. Satanás no huyó ante un Jesús místico, emocional. Satanás huyó ante un Cristo que citó la palabra de Dios. Entonces, lo primero que nos enseña el apóstol Pablo para vencer a los enemigos de la fe es: agarra tu espada. Lo segundo, el versículo que estamos leyendo, la segunda parte, dice: echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. ¿De qué nos habla eso? Echa mano de la vida eterna. Pablo no le dice a Timoteo que contemple la vida eterna como un concepto abstracto. Oh, la vida eterna. Oh, sí, el limbo, ¿verdad? El cielo, algo como un sueño que algún día estaremos. Para la iglesia primitiva, hermano, la eternidad no era algo futuro, era algo presente. Era algo que ya estaba al alcance. ¿Por qué? Porque la eternidad se encarnó en Cristo Jesús. Y si Cristo Jesús ya estaba encarnado, por lo tanto la eternidad ya está entre nosotros. ¿Por qué Pablo le dice: echa mano de la vida eterna? No le está diciendo: y prepárate para el día en que te mueras o para el día en que Cristo venga y entonces sabrás lo que es la vida eterna. No, no, no. Para Pablo la vida eterna es algo que puede tomar, que puede vivir, que puede experimentar. La expresión que aparece ahí en tu Biblia, ahí en Timoteo, segunda carta a Timoteo capítulo 6, donde aparece la expresión echa mano, es una palabra compuesta en griego, y esa palabra es una palabra complicada, pero a veces me gusta darte algunas palabras porque yo sé que hay algunos que les gustan estas minucias, así le llamo yo. Epilambanomai. Y esta palabra epilambanomai significa asir con firmeza, aferrarse con urgencia. Esa es una traducción cercana a esta palabra. Es donde dice echa mano. Le está diciendo: tómalo con firmeza, aférrate a ello. Esta palabra, hermano, incluso implica violencia, una manera violenta, urgente de tomarse, de aferrarse. Como cuando va a haber una situación, un terremoto, un huracán, y entonces alguien se toma fuertemente de algo. Me imagino que eso pasa cuando tú has visto esos videos de esas inundaciones, esas escenas que tú ves de la gente allá aferrándose a árboles, a postes. Esa es la idea. Te aferras con tanta urgencia porque de eso depende tu vida. Esa es la expresión que le está dando Pablo a Timoteo. Echa mano de la vida eterna. No es un pusilánime, pasguato, débil, tibio. No. Es de esto depende mi vida. De ti no me muevo. Es como Ana cuando entró y clamó al Señor pidiéndole ya no un hijo, sino que hiciera su voluntad con ella. Era tanta su aferración a Dios en ese momento,
donde le entregó su orgullo, le entregó su soberbia, le entregó su envidia y le dijo: si tú me das un hijo, será tuyo. Fue tanto, hermano, esa expresión de aferrarse a Dios, que el sacerdote Elí le dijo: ya, Ana, párate, ya ve a curar tu borrachera a otro lado, porque estaba tan aferrada a Dios en ese momento. Echa mano de la vida eterna. Hermano, es como un salvavidas que se aferra, un náufrago que se aferra al salvavidas. Se está muriendo, se está ahogando, y cuando le lanzan el salvavidas lo abraza, se aferra y se amarra. Así debió haber tomado la mano de Jesús Pedro cuando se estaba hundiendo. Cuando llegó Jesús respondiendo al llamado de Pedro: Señor, sálvame, me muero. Y Jesús le extendió la mano. No fue un tomar la mano así. No, hermano, fue un tomarlo, agarrarlo, tratar de asirlo con la mayor fuerza posible. ¿Cómo te aferras tú a Jesús cada día? Nuestra relación con la eternidad, y la eternidad es Cristo, una vez más, así debe de ser: intensa, consciente de que lo necesito y constante. Hermano, aquí es donde entran las emociones. Aquí es donde caben las emociones en el cristiano. Aferrarse a la vida eterna con urgencia es algo que debe afectar nuestras emociones. Es algo que debe de afectar nuestros sentimientos. Porque aferrarse a la vida eterna es tomar conciencia de que soy peregrino y extranjero en esta tierra. No sé si tú puedas recordar algún día en tu vida, en tu infancia o quizá después, pero en la infancia nos pasa mucho que esperamos la noche de un día muy esperado. Esa noche no podemos ni dormir, porque al otro día vamos a empezar un día de escuela, un año nuevo escolar, o quizá el otro día va a ser el viaje, ¿verdad?, que tanto esperábamos, o es nuestro cumpleaños, o es Navidad, ¿verdad? Y estamos esperando los regalos y no podemos ni dormir. Hermano, ese no poder dormir porque estamos esperando que llegue algo, eso es aferrarnos a algo que, aunque todavía no lo tenemos presente al 100%, sabemos que ya es nuestro. Sabemos que va a llegar. Y entonces nuestras emociones no nos dejan ni dormir. Nuestras emociones no nos dejan estar ni siquiera tranquilos porque esperamos que llegue el día. Hermano, muchos cristianos hoy ya estamos tan dormidos en este mundo que ya nadie siente una emoción y una expectación potente ante la certeza de que el Señor, el día del Señor, viene pronto. Hermano, tú y yo no deberíamos estar esperando, te lo digo con todo mi corazón, no deberíamos estar esperando al anticristo, ¿eh? No deberíamos estar esperando las guerras y los rumores de guerras. No deberíamos estar esperando los terremotos y los sacudimientos de tierra. No deberíamos estar esperando las persecuciones terribles contra los que no se adapten al sistema. Deberíamos estar esperando el día en que veamos el rostro de Jesús y disfrutemos su venida cara a cara. Ahí es donde nuestro corazón debe estar asentado. Es ahí donde debemos estar aferrados. Esa es la eternidad. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice Proverbios 4:23. Hermano, muchos se están perdiendo, se están debilitando en la fe, no porque abrazan herejías, muchos sí, pero hay muchos que no están abrazando herejías, están en una sana doctrina, están teniendo una enseñanza correcta, pero ¿sabes por qué su fe se está debilitando? Porque están descuidando su alma, están descuidando su corazón. Tienen una doctrina correcta, incluso están leyendo la Biblia, tienen una buena formación, están estudiándola, son muy estudiosos de la Biblia y pueden tener un discernimiento correcto de la Biblia, pero ya no sienten nada. Leen la Biblia más para debatir y discutir que para sentir. Oh, qué bendición es llorar y mojar la Biblia, porque la palabra nos impacta y nos sacude.
Muchos tienen la doctrina correcta, pero el corazón equivocado. La batalla espiritual, hermano, rara vez, hermano, es un ataque frontal. Rara vez se te va a aparecer el diablo con cuernos, con cola, con un trinche amenazante. Rara vez, hermano, va a ocurrir eso. Que no es así el diablo, por cierto, ¿verdad? Va a venir sutil. Te va a lanzar anzuelos, porque Satanás es un cazador experto. Te va a poner pequeñas distracciones. Te va a poner concesiones mínimas para que tú avances hacia eso. Te va a poner deseos que nadie más pueda ver y que nadie más vigile. Poco a poco va a mover nuestros corazones para que nuestras emociones se vayan hacia el lado equivocado. Pablo advierte a Timoteo sobre las pasiones insensatas. Huye de las pasiones juveniles. Va a advertir sobre las emociones equivocadas hacia el dinero, porque van a producir orgullo. El amor al dinero es el principio de todos los males. Nos va a decir que escapemos del orgullo intelectual. Pon cuidado de la falsamente llamada ciencia. Es decir, no pongas tu corazón, no pongas tus emociones, porque puede ser que Satanás no esté buscando atacarte con herejías, sino con emociones en tu corazón equivocadas. Hermano, Jesucristo dijo: donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. En lo profundo. Donde están nuestros afectos más profundos. Ahí es, hermano, donde la eternidad va a cobrar peso o no va a significar nada. Hermano, la eternidad no significa nada a nivel intelectual. La eternidad tiene todo su peso, tiene toda su razón, tiene todo su sentido dentro de nuestro corazón. Ahí donde lloramos porque pecamos. Ahí donde nos afligimos porque le fallamos al Señor. Ahí donde nos sentimos confrontados porque no nos congregamos o quizá porque ofendimos a un hermano. Ahí es donde está la eternidad. Cuando decimos: Señor Jesús, lo que tú eres dentro de mi vida, ya no lo siento. Hermano, el enemigo no nada más quiere confundir tu mente, quiere redirigir tu amor. Que termines amando lo trivial, lo pasajero, lo prohibido. Todas esas cosas que no son eternas ni nos van a llevar a la eternidad. Tú ponle nombre. Por eso, hermano, debemos preguntarnos: ¿a quién o a qué le estamos entregando nuestro tiempo, nuestra atención, nuestros sentimientos? Hasta una muchacha puede ser un problema que te aleje de Dios. Si tú le entregas tu tiempo, tu atención y tus sentimientos más a una muchacha que a la eternidad en Cristo Jesús. ¿Sabes cuántos cristianos están abandonando las iglesias por causa de muchachas o de muchachos? Que están diciendo: no puedo vivir sin él, no puedo vivir sin ella. Y entonces la eternidad, ¿acaso esa muchacha de piernas largas y ese joven de bíceps voluptuosos son la eternidad? No. Son una distracción que quiere que le des más tiempo, más atención y más cariño. Hasta un hijo puede terminar siendo quien robe más tu tiempo, más tu atención y más tus sentimientos que la eternidad. Dios no. Dios nos dice: pon cuidado de no poner tus sentimientos en el lugar equivocado. ¿Qué sientes cuando piensas en Dios? A ver, piensa en Dios. Ahorita todos pensamos en Dios porque estamos escuchando la palabra. Pero en un momento cualquiera, ¿qué sientes cuando piensas en Dios? ¿Sientes amor? ¿Sientes gratitud? ¿Sientes temor? ¿Tienes esperanza? ¿Sientes una paz profunda? ¿Sientes un gozo desbordante? Si lo que encuentras no es un afecto santo,
profundo hacia Dios, y lo que encuentras es frialdad o quizá confusión, el enemigo ya entró en tu casa. Y no porque haya derribado la puerta, tú se la abriste. Tú le abriste la puerta de tu corazón, dando más tiempo, atención y cariño a distracciones, a hábitos descuidados, a pasiones desordenadas. Por eso la segunda cosa que dice para la buena batalla de la fe, combatir a los enemigos, es echar mano de la vida eterna. Aférrate a ella. Apasionate por ella. El enemigo quiere que te entregues con lo efímero y pasajero. ¿Redes sociales? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo dedicas al TikTok? ¿Cuántas horas? ¿Qué te provoca? ¿Qué sentimientos te provoca cuando estás en las redes sociales? ¿Sientes más emoción cuando estás en las redes sociales que cuando lees tu Biblia? Oh, estamos en un gran problema. Placeres momentáneos, desde fumar un cigarro hasta terminar en fornicación. Un placer momentáneo. Tienes más plenitud, sientes más gozo momentánea, por supuesto, en ese tipo de cosas. Sientes más emoción cuando debates sobre ideologías. O te sientes más emocionado pensando en las metas que vas a lograr. Una carrera, una casa, un carro, un trabajo. ¿Sientes más emoción con eso que pensar en la vida eterna? ¿Te emociona más terminar una carrera que llegar a ver la eternidad de una manera palpable? Me preocupa mucho que haya predicadores que no hablan de la venida de Cristo, que hay maestros que no hablan de la venida de Cristo. Todos los falsos maestros de la doctrina de la prosperidad, todos, hermano, hacen que tú ames más el dinero, quieren que tú ames más tus propiedades que la venida del Señor, que la eternidad con Él. Tenemos que amar más, porque la palabra nos dice que cuando venga ese día, hermano, entonces no habrá dolor, entonces no habrá más luto, entonces no habrá más lágrimas, entonces no habrá más hambre, entonces no habrá más enfermedad. Entonces aferrémonos a la eternidad. Si pierdes de vista el cielo, hermano, vamos a terminar en los lazos del mundo. Pero si nos aferramos a la eternidad, cuando vengan las tentaciones vamos a ser golpeados y sacudidos. Pero entonces, hermano, como amamos la eternidad, voltearemos nuestros ojos a la cruz y entonces diremos, ahí tiene sentido todo. Aleluya por la cruz. Amén. Bueno, aquí voy a hacer un pequeño desvío, porque el texto que estamos estudiando dice, pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna, cumple con tu llamado. Y finalmente dice, habiendo hecho buena la profesión delante de muchos testigos. Voy a hacer un pequeño brinquito y quiero irme a la última frase. Habiendo hecho la buena profesión de muchos testigos. Habiendo hecho la buena profesión de muchos testigos. Entonces, ama la palabra, aférrate emocionalmente con afectos correctos hacia lo eterno. Entonces, mira qué interesante. Lo primero es, vive la palabra, conoce la palabra, estudia la palabra. Lo segundo es, sí, deja que tus sentimientos florezcan, pero hacia lo que es eterno. Entonces, lo primero es, de alguna manera, es intelectual. Lo segundo es emocional. ¿De acuerdo? Lo primero es intelectual, lo segundo es emocional, lo tercero es relacional. Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, vive en comunidad, hermano. Esto habla de vivir en comunidad. La fe verdadera no se puede vivir en secreto. La fe verdadera no se puede sostener si tú estás en soledad. Pablo le dice a Timoteo, la buena profesión, ¿sabes qué significa eso? Una confesión pública.
una confesión donde hay testigos. Algunos comentaristas sostienen que esta declaración que está haciendo Pablo aquí se puede referir al día del bautismo de Timoteo, porque el día que nosotros somos bautizados es el día de nuestra declaración pública de que hemos creído y entregado nuestra vida a Jesús. Por eso el bautismo es tan importante. Pero hermano, si esto es así como algunos creen, tiene mucho sentido, porque el bautismo no es solamente un testimonio de nuestra fe en Cristo Jesús, sino también es una confesión visible de que ahora pertenecemos al cuerpo de Cristo, es decir, a la iglesia. El bautismo entonces es una confesión donde decimos: pertenezco a Cristo Jesús, tengo vida eterna, pero también pertenezco a una comunidad en la tierra mientras Cristo viene. Y esa comunidad es la iglesia. Hemos sido injertados ahora en su cuerpo. Por eso, hermano, la vida cristiana no puede ser una experiencia individualista, ni una ruta que uno traza de manera personal. No, ya hay una ruta, la palabra, y hay un grupo, la iglesia. No es un tour en solitario, es un tour en comunidad, hermano. Es un llamado que Dios nos ha hecho de manera personal, sí. El llamado a la salvación es personal, la salvación es personal, esto es muy cierto. Pero una vez que nos ha salvado de manera personal, nos incorpora al cuerpo. Así que, hermano, no estamos llamados a ser vagos cristianos. No estamos llamados a vivir en un desierto de independencia. Estamos llamados a pertenecer a la comunidad del reino de los cielos, a ser ciudadanos del reino de Dios. Por eso, hermano, toma tanta relevancia el consejo de Hebreos capítulo 10, 25. Y no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhórtense al bien, al amor y a las buenas obras. ¿Cómo nos vamos a exhortar los unos a los otros al amor y a las buenas obras si no estamos juntos? No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Esa costumbre a no congregarse, esa costumbre a quedarse a ver los cultos por internet, aunque no estemos enfermos, aunque no tengamos una imposibilidad, aunque no estemos lejos y por eso no tenemos un lugar donde congregarnos, si no existe nada de eso y nada más nos quedamos porque se nos pega la gana, ahí, hermano, estamos cayendo presas de un enemigo de la fe que nos está queriendo engañar, haciéndonos creer que no es importante congregarse. No, congregarse es una defensa. Congregarse es una defensa. Hermano, hay animales que la única defensa que tienen es estar juntos todos. La única defensa que tienen, hermano, es aglutinarse. Muchos abandonan la fe no porque dejan de creer en Dios. Muchos abandonan la fe no porque hayan dejado de creer que Jesús es el único Señor y Salvador. Muchos abandonan la fe porque están aislados. De hecho, esos animales que dependen de estar juntos, como los bancos de peces o como las manadas de antílopes, por ejemplo, en el África, ¿sabes a quiénes son los que logran devorar los depredadores? A los que están aislados. A los que están aislados. Así que, hermano, el congregarse es una defensa sabia que el apóstol Pablo aconseja. Muchos no están negando abiertamente a Cristo, pero tampoco viven a Cristo. ¿Y sabes por qué no viven a Cristo? Porque no tienen compromiso, o mejor dicho, no tienen un lugar donde manifestar su compromiso. No tienen un lugar donde poder fortalecerse y animarse. Y por lo tanto están fluctuando todo el tiempo entre dos pensamientos. Porque ¿sabes cuál es una de las bellezas de la iglesia? Del congregarnos, del platicar entre nosotros como hijos de Dios, que somos confrontados. Y en esa confrontación, esa fluctuación puede tomar relevancia y decidir por lo que es correcto. Hermano, Dios no llama a soldados solitarios. Dios llama ejércitos. Dios llama ejércitos.
Y aunque en la batalla, hermano, puede haber momentos donde nos dispersamos, porque eso pasa en la batalla, ¿verdad? En una guerra hay momentos donde unos salen disparados por allá, unos corren y se quedan perdidos entre los árboles, otros se quedan perdidos entre el humo de la propia batalla. Pero una vez que se dispersa el ambiente de guerra, el llamado, hermano, es volver a replegarnos. Nos replegamos, nos reagrupamos y si es necesario nos volvemos al cuartel. ¿Para qué nos replegamos y vamos al cuartel? Para tomar fuerza, para tomar estrategia, para replantear cuál es el plan que sigue. Por supuesto, hermano, para tomar aliento y sanar nuestras heridas. ¿Y después qué? Volver a la carga. Eso es la iglesia. Es donde nos replegamos cada semana, nos reagrupamos cada semana, se trazan los planes, se recobra el ánimo para después otra vez el lunes regresar al campo de batalla. Y no nada más el culto del domingo. Eso es lo que pretendemos hacer con los discipulados de jóvenes, de damas, de varones, de matrimonios. Próximamente los discipulados en casa, con las clases que se dan en las tardes. Todo eso es estar en el cuartel. Congregarnos de alguna manera. La trinchera, cuando peleamos juntos, el campo de entrenamiento, cuando nos estamos capacitando juntos, incluso el hospital, porque a veces la iglesia es un hospital donde también estamos juntos, sobrellevando las cargas y sanando las heridas unos de los otros. Todo eso es la iglesia local. Hermano, Pablo no formó a Timoteo en lo privado, no lo jaló y le dijo, a ver, te voy a hacer discípulo mío en privado, no. Cuando tú lees las cartas de Pablo, Pablo tenía un grupo grande de discípulos. Él mismo los menciona, por lo menos eran como 10, por lo menos, los que andaban con él en todos sus viajes. Así que Pablo no fue un discípulo aislado, fue un discípulo que fue entrenado, enseñado en comunidad. Por eso es que el mismo Pablo le dice a Timoteo, hey Timoteo, recuérdale a la iglesia cómo debe comportarse. A la iglesia cómo debe comportarse. Recuérdale a la iglesia que son estandarte y baluarte. Enséñale a los ancianos, hablando de los líderes. Dile a los diáconos cuáles son los requisitos que deben de tener para que puedan ser buenos servidores. Le está hablando a Timoteo acerca de cuida la comunidad, mantente en comunidad, fortalece a la comunidad, a la congregación. ¿Sabes por qué, hermano? Porque nadie puede pelear solo. Nadie debería de pelear solo. Hermano, la iglesia no es un club social donde cada quien paga su cuota y si quiere viene y si quiere no viene y si quiere hace lo que quiere. No, no somos socios que en lo individual venimos, no somos socios que pagamos nuestra cuota como cuando pagamos la membresía del Costco y llegamos al Costco y no le saludamos a nadie, no conocemos a nadie, no nos importa la vida de nadie. Si uno compra carne y otro compra huevo y otro compra leche, no nos importa. Nosotros vamos, llenamos nuestro carrito con lo que nos interesa y nos salimos después de que nos revisan nuestro ticket de que sí pagamos y nos importa si se cae el Costco. No somos miembros de un club de ese tipo. Somos un ejército donde debemos conocernos, donde debemos ayudarnos, donde debemos consolarnos mutuamente, donde nos deberíamos interesar un poquito, por lo menos con los dos que están a nuestro lado. En un buen ejército, hermano, o mejor dicho, en un ejército los mandan a dormir juntos, los mandan a caminar juntos, los mandan a comer juntos, todo el tiempo juntos, para que el soldado conozca al que está delante, conozca al que está atrás y se defiendan las espaldas uno al otro. Han salido muchas películas de guerra, hermano, y en muchas muestran cómo cuando un compañero pierde a su compañero en la guerra, su corazón se quiebra, hermano. Incluso, bueno, aunque es una película muy comercial, es una película muy entretenida,
seguramente muchos han visto la película de Rambo. Y si tú recuerdas, cuando Rambo expresa su trauma, porque hay una escena terrible, hermano, donde él expresa su trauma. Para muchos lo mejor de la película es que mata a todos y todas las balas le pasan por un lado, ¿verdad? Pero no, hermano, lo mejor de la película es cuando él habla de su trauma. Y cuando él habla de su trauma, empieza a hablar de cómo empezó a ver a morir a sus compañeros. Y cómo su mejor amigo le explota una granada en el estómago y él quiere ayudarlo y no puede porque su compañero se está muriendo. Y empieza a llorar como un niño por todos los que murieron porque fue el único. Si tú recuerdas, si tú fuiste fan de Sylvester Stallone, como alguien que no quiero mencionar, pero que hoy está parado enfrente de ti, cuando está llorando como un bebé, está llorando porque no pudo salvar a sus compañeros, porque él fue el único que sobrevivió en esa batalla de todo su, ¿cómo se dice? Su agrupación. Cuando nosotros entendemos que fuimos llamados a vivir en comunidad, podemos gozarnos con el que se goza y llorar con el que llora. Pero no vamos a poder gozarnos con el que se goza y llorar con el que llora si no nos congregamos, si no nos conocemos y si no nos atrevemos también a que nos dañen y decepcionen aquellos con los que convivimos. Si quieres perseverar en la batalla de la fe, no basta con mirar sermones en línea pensando que escuchando a tu predicador favorito ya la hiciste. No. Tampoco leyendo libros de devocionales pensando que ya tomaste tu porción del día. No. Necesitas ser parte viva. Necesitas ser parte activa. Necesitas ser parte humilde de una congregación local donde se predique la palabra, donde se practique el amor, y no el amor que solo apapacha y abraza, sino el amor que también disciplina y corrige, y que honre a Jesucristo sobre todas las cosas, poniendo a Cristo en el centro. Si tú y yo no hacemos eso, hermano, vamos a terminar debilitándonos en nuestra fe y confundidos. Y último, ya hablamos de la espada, que es una capacitación intelectual, espiritual, pero intelectual. Ya hablamos de la parte emocional, que es aferrarte con toda fuerza a la eternidad, que es el Señor. Y ya hablamos de esta parte relacional, porque cuando tú te relacionas con tus hermanos, te relacionas con Cristo, porque Cristo es la iglesia. ¿Quieres que Dios te hable? Lee tu Biblia. ¿Quieres tocar a Jesús? Congrégate con tus hermanos y abraza a uno de ellos. Ahora sí regreso al pedacito que me salté, pero lo hice con toda intención. Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla, aférrate a la vida eterna o echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado. A la cual fuiste llamado. Pablo le recuerda algo fundamental que quiero hoy recordarte. Y quiero que guardes todo lo que se compartió, pero esto de manera especial. Fuiste llamado. No eres un error. No es un error que seas hoy cristiano. Si Él te llamó, escucha bien, fue porque Él te amó primero. Si Él te llamó, es porque Él te miró, te conoció primero. Si Él te llamó, es porque Él te predestinó antes de la fundación del mundo. Cuando Pablo le dice, a la cual fuiste llamado, le está diciendo, aunque es duro, aunque hay una lucha, aunque hay una batalla, aunque a veces no todo sale como tú quisieras, Timoteo, no hay un error en nada de lo que te está pasando. Fuiste llamado, no para abrazar una tradición de tus padres. Fuiste llamado, no nada más a una filosofía interesante, misteriosa, impactante. Fuiste llamado soberanamente por Dios.
Él te escogió. Y te escogió para vivir esta fe a la cual estás siendo llamado a defender. Una fe que quiere Dios que encarnes y que, ¿sabes qué? Sabe que puedes hacerlo. Dios confía en ti. Por eso te llamó. Hermano, ese es un llamado sobrenatural. Tú y yo vivimos una vida sobrenatural. Y alguien dirá, no, yo no veo milagros, yo no veo señales. No, tu vida es sobrenatural. Porque fue Dios el que te llamó. Y el llamamiento de Dios es sobrenatural. Porque fue el Espíritu Santo el que vino un día, te habló a tu oído y te dijo, solo Jesús puede salvarte. Eso, hermano, los demás, hay muchos que no han tenido esa experiencia. Viven de manera natural. Tú y yo hemos sido llamados sobrenaturalmente. El Espíritu Santo un día, como Dios que es, le plació hablarte al oído y decirte, ven, Dios quiere que seas su hijo. El Padre te llama para que seas su hijo. Y parte de ese llamado fue precisamente confesarlo entre muchos testigos. Hermano, ¿sabes que el bautismo, hay un momento en el bautismo donde se convierte en una experiencia intelectual? Porque tú dices, creo que eso conviene hacerlo. Se convierte en una experiencia emocional porque disfrutas tanto el día. Hay gente que me ha contado que literalmente no ha podido dormir un día antes de su bautismo. Y cuando descienden a las aguas se mueven una serie de cosas adentro que no saben cómo explicarlo. Y finalmente, cuando salen de las aguas y hacen esa confesión pública de que han muerto al pecado y nacen nuevamente a la vida eterna, sienten realmente una necesidad de nunca apartarse del Señor. Eso es completamente sobrenatural, hermano. Seguir a Cristo, hermano, llega un momento, hermano, tan profundo que nos hace sentir que en medio de todos los peligros no tengo miedo. En medio de todos los retos no me voy a doblar. Y en medio de todas las oportunidades para abandonarlo, voy a permanecer. Este llamado que Dios te hace, hermano, es un llamado para ti, igual que fue para Timoteo. Y Dios te está llamando a 3 cosas. Dios te está llamando a 3 cosas esta mañana. Te quiero recordar. Número 1, Dios te está llamando a que hables de tu fe. Dios te está llamando a que hables de tu fe. Porque confesar con los labios no fue solo una declaración del día de nuestra conversión. Hermano, no está mal que tú creas que cuando Romanos 10, capítulo 10 dice, y si confesares con tus labios que Jesús es el Señor, serás salvo. No está mal que tú pienses que eso ocurrió un solo día, pero no es el sentir del texto, porque todo el contexto nos deja mirar que Pablo está hablando que esa es una confesión todos los días. Y claro que una confesión implica los labios, el propio texto lo dice, si confesares con tus labios. Entonces, esa confesión es el día en que yo le dije, Señor, entra en mi corazón, o debería ser todos los días. Que todos los días pueda hablar de Jesús, como esta chica de la historia del principio, que no se avergonzó en decir, yo creo que la Biblia es palabra de Dios. Confesarlo con nuestros labios es un llamado constante a una práctica diaria. Hablar de nuestra fe, hermano, es declarar quién es Cristo y cuál es el lugar que ocupa Cristo en nuestra vida todos los días. Cuando nosotros pensamos en la historia de esta joven universitaria que te mencioné, ella no se levantó a debatir con orgullo, solo habló con claridad y convicción. No se levantó a tratar de demostrar con argumentos, solamente se levantó a decir con certeza lo que para ella era verdadero. No lo hizo con vergüenza. La vergüenza vino a causa de los ataques. Se sintió avergonzada no de Cristo, no de su convicción, no de su declaración, sino avergonzada de las expresiones de humillación que hicieron alrededor de ella. Pero es muy emocionante para mí, hermano,
leer que al final ella dice, valió la pena, pero valió la pena y lo voy a seguir haciendo. No basta entonces con tener una fe privada en el interior de tu casa, en el interior de tu recámara. Confesémosla con los labios, sostengámosla con nuestra vida. Eso es hablar de Cristo. Ahora, aunque parezca redundar, creo que también hemos sido llamados no nada más a hablar, sino a confesar con nuestra vida todos los días. Confesar con nuestras acciones, confesar con nuestros hechos. Una vez más, muchos piensan que confesar a Cristo fue algo que nada más hicimos un día, cuando hicimos una oración de fe. A propósito, me tomo 2 minutos. Hace unas semanas hablé que la confesión de fe que hicimos un día, la oración de fe, quiero decir, que la oración de fe no es indispensable para ser salvos. Y eso es verdad, hermano. Porque si nosotros pensamos que todos tienen que hacer una oración de fe, nos vamos a equivocar. Porque en la historia nos vamos a encontrar con hombres como Lutero, que no encontramos ninguna confesión de fe así, como una oración de fe así tal cual. Encontramos una confesión en cuando vemos que su vida cambia, su vida es transformada, sus afectos son movidos y entonces comienza a defender profundamente lo que de Dios está recibiendo. Así que, hermano, la confesión no es nada más una oración. La confesión sí es una oración, pero es una vida transformada. Ese es el énfasis. El énfasis que yo quiero dar es que no es solamente la oración, sino va acompañada de una vida transformada. Confesar que Cristo es algo importante, es alguien valioso en nuestra vida, es confesarlo en medio de toda circunstancia. Y ojo aquí, hermano, por favor. Confesar una fe, la fe que Dios nos, una fe sencilla, como también nos enseñaron hace unas semanas, no es una fe ingenua, es todo lo contrario. Es una fe bien asentada, bien sustentada. Pero no se trata solamente de debatir y de intelectualizar a Cristo. Se trata de huir del pecado, se trata de huir de la maldad, se trata de vivir con fidelidad. Porque no es nada más hablar lo que yo creo, es vivirlo en lo privado. Y por último, este llamado que Dios nos ha dado, este llamado que tenemos real y verdadero, es para que perseveres en todo tiempo, para que perseveres en todo tiempo. La fe verdadera no nada más es fuerte y apasionada, es constante, es permanente. No nada más son impulsos emocionales, no nada más son declaraciones interesantes en Dios, sino es permanecer firme cuando nadie te aplaude, cuando nadie te lo reconoce, cuando nadie sabe lo que estás pasando y lo que te está costando. Cuando nadie te observa y cuando todos retroceden de ti, pero tú sigues adelante en Cristo Jesús. La iglesia, hermano, no necesita más expertos en argumentos. No necesita más expertos. Necesitamos más hombres y mujeres fieles para obedecerle. La iglesia ya no necesita más predicadores estrellas, showmans del púlpito. No necesita más cantantes notables que llenen estadios. Lo que la iglesia necesita, hermanos, son hombres y mujeres que perseveran en lo secreto cuando son tentados. Hermano, la iglesia no necesita que seamos hombres y mujeres que inician con entusiasmo, muy entusiastas, con mucho expectativa, pero terminan con infidelidad. La iglesia necesita hombres y mujeres que avancen firme, aunque sea lentamente.
Cuando se llamaron a Martín Lutero y el Papa y Carlos, rey de España o del imperio en ese momento, y fue llevado para que él se retractara de todo lo que había dicho y de todo lo que había escrito acerca de la fe. Martín Lutero, hermano, sabía que su vida pendía literalmente de un hilo. Y le dijeron: retráctate. ¿Tú escribiste esos libros? Sí, yo los escribí. Retráctate de todo ello. Y Martín Lutero, hermano, terminó ese juicio solamente con una frase tan simple, tan sencilla, tan sin chiste para muchos. Pero mira lo que dijo. Él dijo: aquí estoy. No puedo hacer otra cosa. Lo que esa frase implica es: aquí estoy. Este soy yo. Ese soy yo el que escribió todo eso. Eso es lo que impactó mi vida y no puedo ser nada más. Soy un cristiano impactado por Cristo, salvado por la fe, y de aquí no me pienso mover. Lo que él estaba diciendo es: seguiré siendo lo que hasta este momento Dios ha hecho conmigo. Y esta es la fe que esta generación necesita. Una fe que cuando todos callen, hable. Una fe que cuando todos duden, viva la vida cristiana. Y una fe que cuando todos empiecen a caer rendidos, haya un remanente que permanezca y diga: aquí estoy. Estos somos nosotros. Y no nos vamos a mover de aquí. Que cuando nos quieran matar, correr, cerrar nuestros templos, digamos: disculpe usted, señor gobierno, estos somos nosotros, cristianos. Aquí estamos, llamados por Él para predicar a Cristo. Y no nos van a mover, ni de lo que creemos, ni de lo que pensamos, ni de lo que Dios ha hecho, ni de lo que tenemos que hablar y decir. Este soy yo, y no pienso ir a ningún otro lado mientras Dios no venga a llamarme a su presencia. El hermano John MacArthur, si algo nos ha mostrado, más allá de los libros y de los estudios y de la Biblia comentada que él hizo, nos ha mostrado una vida que ha permanecido firme en sus convicciones, firme en lo que cree, firme en lo que enseña. Y él dijo, hablando de la fe no consiste en evitar las batallas, sino en no rendirse jamás. Así que, hermano, con esto en tu mente, quiero terminar. Tú eres alguien que Dios llamó para que tengas la palabra en la mano, para que tengas el cielo en la mira, para que te congregues teniendo la iglesia como un escudo y para que confieses a Jesús como parte de la certeza de que Él te ha llamado. Así que no tengas miedo, hermano, no estás solo. Aquel que peleó por ti en la cruz está a tu lado peleando todos los días. Y si alguien aquí dice: no, para mí es demasiado tarde, yo he peleado y he caído, he fracasado, he fallado. Para ti que dices es tarde para que vuelva a pelear, la palabra te dice a ti: no temas, el tiempo aceptable es hoy. Quizá alguien diga: yo soy muy débil, yo no sé mucha Biblia, me ha costado mucho trabajo. A ti, hermano, la palabra te dice: levántate, fortalécete y te alumbrará Cristo. Finalmente, hermano, recuerda que tú tienes el Espíritu Santo. Si tú has sido llamado, como yo lo creo con todo mi corazón, si tú has sido llamado, tienes el Espíritu Santo. Y si tienes al Espíritu Santo, tienes todo el poder. Así que no importa cuántas veces hayas caído y te hayas sentido débil, levantémonos, no retrocedamos nunca más. La iglesia necesita cristianos firmes y constantes, dispuestos a vivir por esta fe maravillosa en Cristo Jesús. Y si es necesario morir, hermano, con la Biblia en una mano, pero con su palabra en el corazón,
Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si tienes a Cristo, puedes vencer. Si Él te ha llamado, Él se asegurará de que llegues hasta el final.